Bienvenidos a la entrevista en línea, jueves 23 de agosto de 2012. Un abrazo a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio y nos ve también en Canal 25 a las 9 de la noche. Este jueves retomamos el tema de la seguridad pública en el país, del comportamiento de los homicidios, las extorsiones y desde luego de los efectos de la tregua entre las pandillas. El subdirector general de la Policía Nacional Civil ha dicho recientemente que las pandillas siguen con el sicariato y el viceministro de Salud que ha confirmado que deben negociar con las pandillas para ingresar a ciertos lugares a realizar trabajos de fumigación, en este caso particular del combate al dengue. Bueno, hay varios temas de qué hablar. Nos acompaña en nuestros estudios el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país. Ministro, bienvenido, un gusto. Gracias, William, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Perfecto, ministro. Para comenzar, hablemos un poco, o si nos explica usted en el tema de los indicadores, de las estadísticas que ustedes tienen en sus manos sobre el tema de homicidios. ¿Cómo ha estado este comportamiento? Ya estamos en el octavo mes, bueno, cerca de cerrar el octavo mes del año. A lo mejor entonces pudiéramos hablar de los datos actuales, recientes, pero también un poco de cómo se puede ver 2012. Sí. Bueno, primero quizás recordar un poco el compromiso que nosotros adquirimos cuando llegamos a la cartera de Justicia y Seguridad en 22 de noviembre del año pasado, en el cual nos comprometimos con la población salvadoreña de ser un país más seguro y disminuir al menos el 30% de la violencia en el país, cosa que creo que la hemos cumplido. Me acuerdo en esa época me preguntaron que cómo íbamos a abordar este tema, y si con mano dura o con mano blanda, y nosotros dijimos que lo íbamos a abordar con inteligencia. Hemos trabajado en la prevención del delito, con medidas de rehabilitación y reinserción para los privados de libertad, sin renunciar en ningún momento al control y a la represión del delito. Pero en medio de todo eso, como parte de la estrategia general, hemos abierto los espacios para que otros actores políticos, en este caso la Iglesia y la sociedad civil, nos ayudaran a realizar una tregua entre las pandillas, puesto que nosotros habíamos identificado que el 75% de los muertos que había en el país se debían a una guerra entre las dos pandillas, y ese rol lo ha jugado la sociedad civil junto con la Iglesia Católica, y obviamente que esto ha impactado mucho en la disminución de los homicidios. Estábamos hablando, perdón, ministro, de 75% de muertos producto de la confrontación entre las mismas pandillas. Sí, fíjate que nosotros habíamos identificado a la pandilla como el principal generador de violencia en el país, responsable de más del 90% de los homicidios, pero de esos el 75% tenía que ver con la guerra entre pandillas. Es decir, que la mayor parte de cadáveres que encontrábamos afuera, desmembrados, y algunos en cementerios clandestinos, con características de asesinatos terribles, y características también que la mayor parte de ellos eran jóvenes, se debían al problema pandilleril, a la guerra entre ellos, o a otro tipo de actividades como el sicariato y otro tipo de asesinatos. Eso ha cambiado bastante a la fecha por la tregua, ¿verdad? Y nos ha generado una baja de los homicidios impresionante, porque nosotros éramos el segundo país más violento del mundo en términos de tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Teníamos 68, entre 65 y 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ocupábamos, como te digo, el segundo lugar. Hoy en día tenemos el 26% tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Es decir, que nos hemos alejado mucho de ser el segundo país más violento. El primer país más violento del mundo sigue siendo Honduras. Después, seguramente, Guatemala, Venezuela, por ahí, y nosotros estamos bastante lejos de eso. Es decir, que hemos podido bajar de un promedio de 14 homicidios diarios que teníamos en los últimos meses del año pasado y los primeros de este año, a un promedio entre 4 y 5 homicidios.
al día. Hemos tenido un pequeño repunte de homicidios los primeros 7 días del mes de agosto. Agosto ha sido tradicionalmente el mes más violento del año en los últimos años. ¿Y eso qué lo explica? O sea, ¿por qué? Eso se explica por varias cosas. Uno de ellos es por el periodo de vacaciones, donde hay algunas muertes relacionadas con la ingesta de alcohol. 2 compadres que están tomando y terminan peleando y sacan los corvos, los cuchillos y hay alguien muerto. Eso ha sido tradicional en esta época del año. Pero también nosotros hacemos una recomposición del dispositivo policial, en donde algunas veces descuidamos un poco la retaguardia del país y movemos la mayor parte del dispositivo a darle seguridad a los veraneantes en los centros turísticos cerca de las playas. Esto también tiene un efecto, de tal manera que los primeros 7 días del año tuvimos una ligera alza de homicidios, pero luego estos bajan, ¿verdad? Y la tendencia se mantiene. Es decir, hasta este día, hasta el día de ayer, teníamos en el mes de agosto 140 homicidios menos si los comparamos con agosto del año pasado. Y esto nos arroja un promedio de 5.8 homicidios al día. Sigue siendo ligeramente alto en relación a los meses anteriores, que habíamos tenido un promedio de 5.26 homicidios diarios, 5.58. Es decir, en este momento estamos como a 0.4 homicidios más que en el mes anterior, que es bien poquito en realidad. En otras palabras, la tendencia de la disminución de homicidios se ha mantenido constante a partir del mes de marzo, en donde comienza la tregua, y comenzamos nosotros a implementar todos aquellos planes que ya teníamos para combatir la delincuencia y romper las estructuras criminales. Yo creo que hay que hacer notar la gran capacidad que le hemos dado nosotros a la Policía Nacional Civil también en el combate contra el crimen, que nos dio la oportunidad de capturar en los primeros 5 meses del año, hasta mayo, casi 20.000 delincuentes. Y eso dice mucho de la operatividad de la Policía Nacional Civil y también coadyuvada por el esfuerzo que la Fuerza Armada está haciendo en apoyo de la seguridad pública. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos, explíquenos todo este tema de la tregua. El director de Medicina Legal, usted escuchó declaraciones donde él decía que observaba que prácticamente estaba a punto o se estaba rompiendo la tregua. ¿Qué nos explica después de que volvamos entonces de la pausa comercial? Regresamos. ¿Cómo no? La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde.
Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad de nuestro país. Estamos hablando sobre el tema de comportamiento de los homicidios y los planes operativos desde la Policía Nacional Civil también, desde luego, para enfrentar esta situación. Ministro, le consultaba al cierre de ese evento pasado que el director de Medicina Legal decía que observaba prácticamente que había una especie de resquebrajamiento de la tregua. Por los datos que usted nos está dando, uno pensaría entonces que se mantiene a pesar de que hay un leve aumento. Sí, fíjate que, bueno, primero hay que entender qué es medicina legal y cuál es el trabajo que ellos hacen y cuáles pueden ser los alcances de sus conclusiones. Porque medicina legal lo que hace es reconocimiento de cadáveres. Ellos llegan a la escena del crimen, reconocen el cadáver junto con la fiscalía y luego se llevan este cadáver para hacerle una autopsia y determinar los causales de la muerte. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos se han atrevido a hacer algunos análisis y conclusiones que no sé con qué elementos de juicio los hacen. Por ejemplo, esa valoración que ha hecho el director de Medicina Legal, que la tregua se está requebrajando, no sé de dónde le ha salido, ¿verdad? Me da la impresión de que pudo ser de que él analizó un segmento muy pequeño de los homicidios que tuvimos nosotros en los primeros 7 días del mes de agosto, en donde hubieron 3 días en donde se nos disparan los homicidios. Un día tuvimos 13 homicidios, otro día 11, otro día 12, pero otro día tuvimos 5, 2 días tuvimos 5, otro día tuvimos 3 homicidios, otro día tuvimos 4. Allí tuvimos una pequeña alza y Medicina Legal se apresura y hace una interpolación de esos días y yo sorprendido por la profundidad del análisis de ellos, ¿verdad? De que por 3 días que se van los homicidios al alza, hablan que la tregua se ha resquebrajado. O sea, Medicina Legal entonces no estaba haciendo un análisis global de enero hasta la fecha o desde que comienza la tregua a la fecha. Yo creo que no, porque mira, aquí tengo, por ejemplo, el promedio de homicidios a partir de marzo. En el mes de marzo tuvimos un promedio de homicidio de 8.26. En abril de 5.17, después de que venir de promedios de 14 homicidios diarios. En mayo tuvimos 5.8 promedio de homicidios diarios, en junio 5.53, en julio 5.26 y en agosto, en este momento, llevamos 5.82. Es decir, una ligera disminución de 0.4, es decir, un pequeño aumento de 0.4 homicidios, considerando que el periodo de vacaciones de agosto nos generó un poquito más de homicidios que los promedios normales que traíamos. Entonces, creo que Medicina Legal, como dicen, se va, ¿verdad? Porque ellos hacen una interpolación de 3 días y concluyen. Yo siento un poco a la ligera esa conclusión que han hecho ellos, que confunde a la gente, porque mira, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por hacer de El Salvador un país más seguro y mandar un mensaje al interior del país y fuera de que el problema de la delincuencia aquí en el país tiene solución y la estamos encontrando. Además, queremos darle esperanzas a la gente fuera como adentro para que vengan a invertir aquí al país. Pero algunas noticias que se dan a la ligera, algunos análisis hacia la ligera, cuestionan el trabajo que nosotros estamos haciendo y mandan un mal mensaje. Porque mira, una cosa es cierto, William, que en los últimos 30 años en el país nadie había bajado los índices delincuenciales ni siquiera en un 1%, ¿verdad? Y nosotros lo hemos bajado casi en un 70%. Somos el único país del hemisferio occidental, es decir, de toda América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Canadá, que hemos podido bajar esa cantidad de homicidios. No obstante, sabemos nosotros de que siguen habiendo un promedio de 5 homicidios diarios y eso nos preocupa y deberíamos de bajarlo más. Ministro, pero nadie en los últimos 30 años había logrado bajar, aunque sea 1 o 2 homicidios al día.
Y nosotros hemos bajado un promedio entre 9 y 10 homicidios al día. Ministro, ¿y esto cómo es responde, importante. Perfecto. ¿Y cómo responde, ministro, a aquellos que cuestionan el hecho de que ahora entonces dicen la Policía Nacional Civil o el Ministerio de Justicia que usted preside se atribuyen esto como un logro cuando se trata de un acuerdo estrictamente entre pandillas? Y entonces sugieren o infieren de que entonces no necesariamente indica de que sean efectivos los planes que están impulsando. No, los planes son efectivos porque dentro de la estrategia global que nosotros hemos desarrollado, hemos generado los espacios para que otros actores gubernamentales, no gubernamentales, estatales, paraestatales, puedan integrarse a esta gran lucha en contra de la delincuencia. Así hemos generado el espacio para que la Iglesia Católica, la sociedad civil, trabajen en el ámbito de la tregua, que nosotros lo habíamos comprendido como una parte complementaria dentro de nuestra estrategia. Si no lo hubiéramos hecho así, este hecho no se hubiera dado, ¿verdad? ¿Y por qué decirme en antaño alguien no salió con una solución como la que tenemos en este momento? Cuando algunas personas de las que nos han criticado, algunos que se hacen llamar analistas políticos y expertos en seguridad, habían hecho una propuesta al país que hubiera dado resultados. Dime tú un antecedente de eso. Nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hay un pensamiento o una estrategia que se sale de lo convencional, mucha gente se queda sorprendida. Y es lo que nos ha sucedido a nosotros. Si nosotros hubiéramos seguido atendiendo las mismas recomendaciones y los mismos consejos que han dado algunos de estos analistas, hubiéramos seguido obteniendo los mismos resultados que se han obtenido siempre. Es decir, no hubieran habido avances. Sí. Ministro, y en el tiempo es muy sostenible lo que está ocurriendo, es decir, porque ustedes, me imagino, bueno, obviamente el compromiso de ustedes me imagino que será hasta el cierre de la presente administración, es decir, a los 2 años que faltan. Después, bueno, será responsabilidad de otro gobierno, pero ¿qué tan sostenible puede ser en los 2 años que restan a esta administración? Mira, yo no te podría dar esa respuesta. Lo importante es que hemos iniciado un proceso donde algunas de las personas que se oponen o que han criticado este proceso decían que no duraba una semana, que estaba pegado con saliva. Ya llevamos 6 meses disminuyendo los índices delincuenciales. Esto se ha sostenido. El gobierno de El Salvador, el Ministerio de Justicia, la policía, se han convertido también en facilitadores de este proceso, sin renunciar nosotros a la persecución del crimen, a romper las estructuras criminales. Es importante que la gente conozca que esta tregua es entre pandillas, no es entre el gobierno y las pandillas. Es decir, no hemos renunciado nosotros a hacer nuestras operaciones, ¿verdad? Estamos preparando modificaciones a las leyes, hemos conformado una unidad antipandillas de más de 400 elementos que se ha convertido en una subdirección más de la Policía Nacional Civil. Seguimos mejorando nuestra coordinación de trabajo con la Fiscalía y con los juzgados para ser efectivos. Y es un error pensar que solamente la tregua ha contribuido a bajar los índices delincuenciales. Pues yo te digo, ¿qué sucedería si dejamos a la tregua solita y la policía se repliega? ¿Qué cree usted? ¿Qué crees tú que pasaría? ¿Qué cree la ciudadanía que podía suceder? Entonces, es un todo, ¿verdad? Que trabajándolo en forma armoniosa y con mucha voluntad y mucha decisión, es que hemos logrado bajar los índices delincuenciales. Y mira, y quiero agregar algo más, no solamente hemos bajado los homicidios, que era nuestro objetivo principal, puesto que los homicidios son la máxima expresión de la violencia en el país, pero hemos bajado un 10% las extorsiones, un 30% el robo, hurto de vehículos. Es decir, son varias expresiones delictivas las que se han ido a la baja. Bien, vamos a la pausa y justo hablemos un poco de la extorsión, porque este día escuchábamos a Catalino Miranda y se lo comentaba antes de comenzar la entrevista, de que él planteaba de que lo que está ocurriendo en el caso de la disminución de asesinatos de motoristas del transporte público tiene más que ver porque ellos están pagando la extorsión y no precisamente porque haya una efectividad de los planes. Pero bueno, hablamos de ese tema y regresamos después de la pausa.
Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro, ¿cómo le responde entonces a Catalino Miranda, que él dice que hay menos homicidios en el sector? Estaba hablando específicamente del caso de los conductores de buses, que evidentemente ha disminuido el número de asesinatos, sí. Y eso es evidente. Pero él dice que no es tanto precisamente por el tema de la seguridad o los planes de seguridad, sino más bien porque están pagando las extorsiones. Bueno, habría que ver cuáles son los elementos de juicio que tiene el señor Catalino Miranda. Pero yo primero quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos comprometidos con quitarle la carga de las extorsiones al sector transporte. Pero también quiero decir que no hemos recibido toda la colaboración del sector transporte para poder ayudarles. Te voy a poner un ejemplo. Pero también aclarar algo. Nosotros en la Policía Nacional Civil hemos sido más del 95% efectivos en la solución de casos de extorsiones cuando el extorsionado colabora con nosotros. Y un ejemplo típico de esto es las extorsiones que se estaban haciendo a las escuelas hace poco. Hace como 3 semanas, tú recuerdas a Monseñor Rosa Chávez denunciando las extorsiones en la escuela parroquial San Francisco. Exacto. Y yo me hice presente a la escuela y mandé buenos investigadores y hablé con los profesores y me comprometí a resolver este caso. Y la escuela colaboró con nosotros y lo resolvimos. Y no solo eso, ¿verdad? Capturamos a la persona que estaba extorsionando, que los medios de comunicación se adelantaron a decir que eran las pandillas. Las pandillas, dentro del marco de su tregua, habían declarado o han declarado zona de paz las escuelas. Entonces decían, se está rompiendo la tregua, no están cumpliendo, están extorsionando a las escuelas. Y después capturamos a la persona que era un reo común del penal de Mariona. ¿Y cómo lo capturamos también? Fíjate que los mismos reos nos lo entregaron, los reos de Mariona se dieron cuenta que él estaba extorsionando y nos lo entregaron, se lo entregaron al director del Centro Penal de Mariona. O sea, ellos lo tenían identificado. Ellos, cuando se dieron cuenta del problema, lo identificaron y nos lo entregaron. Aunque nosotros ya habíamos identificado que el reo estaba dentro, pero no sabíamos quién era. Y sin embargo, los reos comunes nos lo entregaron, una cosa insólita, ¿verdad? Y esto es el efecto de las políticas de administración de penales que estamos teniendo nosotros. Entonces, el caso lo resolvimos. Este tipo, junto con una red de afuera, estaba extorsionando a más de 14 escuelas y como las había encontrado blanditas, ¿verdad? Y las había atemorizado, le estaban pagando. Entonces, claro, no era pandillero. No tenía nada que ver con las pandillas. ¿Hay idea de cuántas extorsiones se pueden cometer de esa manera que no precisamente es directamente vinculado a pandillas? Es muy difícil, es muy difícil de determinarlo. Yo sigo pensando que la mayor parte de extorsiones las está realizando la pandilla, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que atemoriza haciéndose pasar por pandilleros para poder extorsionar. Pero voy a regresar al caso de Catalino Miranda. Nosotros nos hemos reunido con ellos y les hemos pedido colaboración. Y inclusive estamos desarrollando planes donde estamos abordando los buses en forma encubierta.
y hemos podido neutralizar algunos asaltos y algunas personas que tratan de extorsionar a los buceros, sobre todo en aquellas áreas más calientes, San Martín, Soyapango, etc. Eso está en marcha. Como dice, eso está en marcha. Pero el tema es el siguiente. La vez pasada, y no voy a decir el nombre de la ruta que estaba siendo extorsionada. Entonces nosotros llegamos y platicamos con los empresarios y les dijimos que les íbamos a dar apoyo en el tema de la extorsión y nos dijeron que sí. Al siguiente día llegamos para que nos ayudaran y nos dijeron que preferían pagar las extorsiones, ¿verdad? Y no meterse en problemas. Entonces, así no vamos a resolver los casos. Entonces, nosotros estamos con la voluntad de ayudar, pero también los empresarios tienen que poner de su parte y colaborarnos. Porque mira, el tema de las extorsiones, los casos de extorsiones, es fácil para la policía descifrarlos y capturar a la banda completa, siempre y cuando la persona extorsionada tenga el valor y se la juegue un poquito también de darnos la información al menos básica. Y la gente pero debe, si no tenemos, debe tener la gente suficiente confianza, ministro, porque bueno, siempre hay un temor de la fuga de información y que eso termine en manos siempre de los que están extorsionando, de los delincuentes. Claro, yo estoy convencido que ese es un problema que nosotros tenemos también. Hay gente que duda para ir a poner su denuncia porque dice de que no tardan en poner la denuncia cuando los pandilleros o las personas que los están extorsionando se dan cuenta. Estamos tratando nosotros con nuestras acciones de generar más confianza en la población para que colaboren. Y lo estamos consiguiendo en forma paulatina, pero hemos estado avanzando. Por eso es que hemos podido bajar el 10% de las extorsiones en todo el país. Claro, eso no se siente tanto. Si bajáramos las extorsiones en un 60 o 70%, como lo hemos hecho con los homicidios, creo que sí se sentiría. Pero el tema de las extorsiones es mucho más difícil, sobre todo en el área de las pandillas, porque la mayor parte de familias de los pandilleros están viviendo de las extorsiones, porque no hay trabajo, ¿verdad? Porque no hay comida en la casa. Entonces, mientras no solucionemos ese problema también, que es un problema social, vamos a ir un poco cuesta arriba en disminuir las extorsiones. Pero yo le digo a don Catalino que tengan un poco más de confianza y que colaboren con las autoridades, que nos exijan. Está bien, ¿verdad? Porque es responsabilidad de nosotros, ese es nuestro compromiso. Pero si nos exigen y no nos colaboran, entonces nos ponen cuesta arriba la solución de los problemas de las extorsiones en el área de transporte. Perfecto, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministro Munguía Payés, hemos escuchado declaraciones ayer del viceministro de Salud, Eduardo Espinosa, en el esfuerzo que tiene el Ministerio de Salud por combatir el dengue, que se ha disparado en al menos 32 municipios. Él reconocía el día de ayer que para ingresar a ciertos lugares en este país, en esas zonas donde están impulsando esos planes contra el dengue, deben de negociar con ciertos grupos, decía él, negociar con grupos que ejercen violencia.
Evidentemente se está refiriendo al caso de las pandillas. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo lograr seguridad para que estas personas, sobre todo cuando andan haciendo labores humanitarias como es el tema de la salud, puedan ingresar en otras condiciones? Claro, lo cierto es que barrios y colonias populares todavía siguen siendo inseguros, aunque hemos bajado la tasa de violencia ahí. Y es que, mira, hay una realidad que los salvadoreños, algunos salvadoreños lo saben, sobre todo los salvadoreños que viven en los barrios populares, donde se dan la mayor parte de incidencias, pero los salvadoreños que viven en la colonia Escalón, en la San Benito, en Santa Elena, muchas veces ignoran algunas realidades, pero tú llegas a cualquier barrio popular de aquí del país y yo todavía no he encontrado uno donde no haya una organización de pandillas. O sea que la pandilla en el país es una realidad. Nosotros estamos concluyendo un censo con la colaboración del PNUD y nos dan más de 64,000 pandilleros en el país y no hemos terminado todavía el censo. Bueno, de hecho, cada vez que hablamos de este tema, parece que el número va aumentando, pero tiene que ver con las estadísticas que están registrando, ministro. Tenemos que ver con las estadísticas que estamos registrando. Y a eso le agregás más o menos unos 5 o 6 familiares por cada miembro de pandilla, estás hablando de casi entre 400,000 y medio millón de personas alrededor de este fenómeno pandilleril. Entonces es grave. Por eso es que en estos barrios, cuando llevan estas campañas de vacunación o de fumigación, si no les damos nosotros seguridad, ahí ellos tienen que entenderse con los líderes del crimen en esas áreas para que no los agredan, ¿verdad? Esa es una realidad que vive el país. Te digo, estamos golpeando periódicamente las estructuras criminales. Mira, si la Policía Nacional Civil está capturando un promedio, junto con la Fuerza Armada, de 220 delincuentes al día. Si a finales de mayo del año pasado contabilizamos casi 20,000 capturas que habíamos hecho. Es decir, que nosotros estamos golpeando el crimen, ¿verdad? Pero hay una realidad motivada por la pobreza, delincuencia en esa zona, que no, o sea, no se oculta, pues. Y esto requiere entonces una respuesta integral. ¿Cómo se involucran todos los actores en este país? Sí. ¿Cómo deberían involucrarse? Cuando se escucha, por ejemplo, en el tema de las pandillas, se hablaba en algún momento de cómo debería involucrarse el sector privado también y todos los actores. Sí, y yo te voy a explicar una cosa. Cuando a mí me preguntaron cuál iba a ser la estrategia que íbamos a utilizar para combatir el crimen, me dijeron, ¿y va a ser mano dura o va a ser mano tibia? ¿O cuál va a ser la estrategia? Yo le dije, mire, la estrategia va a ser una estrategia inteligente, donde vamos a articular medidas estratégicas, tácticas, operativas, prevención, control y represión del delito, y todo esto nos va a dar, digamos, una respuesta. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero hay una cosa importante aquí, que la gente debe de saberla, que los planes de prevención que hemos estado desarrollando y que ha estado desarrollando sobre todo iglesias, ONGs, no estaban dando los resultados que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque todos estos planes estaban apuntando a atacar aquellas causas que tradicionalmente han generado la delincuencia y la violencia, que son la pobreza, la marginación. Sin embargo, esto ya había escalado y lo que teníamos era una guerra entre pandillas que era la que causaba la mayor parte de violencia. Por lo tanto, los planes de prevención que estamos utilizando estaban pegando fuera del blanco, ¿verdad? Porque el tema no era nada más pobreza, sino que la guerra. Entonces, para poder desarrollar esos planes en forma efectiva, lo primero que teníamos que hacer era terminar con la guerra. Y una de las estrategias ha ido en esa dirección, porque no se pueden hacer planes de prevención en medio de la guerra, ¿verdad? Hoy creo que tenemos una oportunidad mejor de realizar nuestros planes de prevención. No obstante, todavía los planes de prevención tienen dificultad si tú no controlas el territorio, ¿verdad? Si tenés una organización criminal ahí y no rompes esa estructura, todavía vas a tener dificultades, porque entonces vas a tener que pedirle permiso
a los criminales que están en esa zona para poder desarrollar tus planes. Aunque creo que hoy hemos mejorado bastante en eso desde el momento que se para el conflicto entre las pandillas. Pero hay que trabajar entonces en romper. Hay que trabajar en romper también la estructura criminal o transformar esa estructura criminal, ¿verdad? Que también es otra alternativa. Por ejemplo, en el caso de las pandillas tienen un origen que no era un origen criminal. Se originan en Estados Unidos para defenderse de otras pandillas que los agredían, de otros grupos étnicos, como los negros, los chinos, los cubanos que habían sido exiliados y que maltrataban a los salvadoreños. Los salvadoreños se organizan allá y en la medida que se van organizando y van creciendo, van entrando en guerra con otras pandillas ahí en la zona de Los Ángeles, necesitan recursos, incursionan en el crimen para conseguir recursos y van evolucionando y luego se vienen aquí al país. Entonces, ese proceso que creció, se desarrolló, se puede revertir, ¿verdad? Entonces, una de las estrategias es tratar de revertir y que las pandillas regresen a su origen, ¿verdad? No es el tema de que anden tatuados, ¿verdad? No los perseguimos por eso. Se persigue a la pandilla porque están involucradas en actividades criminales. Aquí, mira, vamos a tener pandillas para largo, 100, 200 años, pero lo que esperamos es que no estén involucradas en el crimen. Bueno, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, explíquenos en el tema de el subdirector general de la PNC, Mauricio Landaverde, decía de que han continuado las pandillas con el tema del sicariato y además hoy publicamos en la prensa gráfica una información que tiene que ver con el posible involucramiento de agentes policiales en algunos hechos delictivos. Para hablar del tema de depuración. Vamos a una pausa y volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, dos temas puntuales, ministro. Mauricio Landaverde, del subdirector general, que dice que las pandillas continúan con el sicariato, y el otro tema es de cómo enfrentar el hecho de que algunos policías o agentes policiales puedan estar involucrados en hechos delictivos, que eso es bastante delicado, en tanto pues el tema de lo que hablamos antes de la confianza, de la credibilidad para la ciudadanía, para estimular a la denuncia, pues no deja de generar un poco de una situación bastante complicada. Pero bueno, hablemos del primer tema que tiene que ver con sicariato. Bueno, entonces con sicariato, claro, hay una tregua entre pandillas, pero las pandillas no es que han dicho que han renunciado a actividad criminal, ¿verdad? Hemos tenido algunos avances en el tema de la tregua que van más allá de la muerte de la guerra entre las dos pandillas, como declarar zona de paz los colegios, que creo yo que se ha cumplido, la tranquilidad que estamos teniendo en los centros penales, se ha evitado el reclutamiento forzoso de los jóvenes, que creo que eso es importante, ¿verdad? Porque en la guerra tú sabes que cuando tenés una baja, tienes que suplirla. Claro. Y entonces hoy ya no hay reclutamiento obligatorio, los que entran a la pandilla lo hacen porque ellos quieren, y esto creo que es bueno para la sociedad. No que ingresen a las pandillas, sino que no forcen a los jóvenes a ingresar a las pandillas. No hemos tenido muerte de custodios, de policías,
de miembros de la Fuerza Armada, y creo que eso para nosotros ha sido importante, ¿verdad? En el ámbito de la corrupción, bueno, del sicariato, tú me decías del sicariato, las pandillas todavía están involucradas en el tráfico de droga al menudeo, están involucradas en extorsiones, en robos y también en sicariato. O sea, todo eso lo queremos revertir, ¿verdad? Y estamos trabajando. Lo que ha dicho el subdirector es cierto, no es que ellos se dediquen, ¿verdad?, directamente al sicariato. Vamos a ver si a lo mejor los mediadores, la iglesia, trabajan eso con las pandillas y logran convencerlas, así como declararon zona de paz los centros escolares, que no se involucren en el sicariato. Ahora, en el otro tema de la policía y de algunos miembros de la corporación que pudieran estar involucrados en el robo de furgones, no me extrañaría a mí, nosotros tenemos un plan agresivo de depuración, de cero corrupción dentro de la policía, puesto que sabemos que el crimen organizado siempre está tratando de infiltrar las instituciones del Estado y particularmente aquellas que lo combaten, fiscalía, jueces, policía, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Creemos que hay corrupción en la policía, pero es mínima, y la hemos detectado más bien, digamos, en la periferia, en algunos elementos, ¿verdad?, que pueden estar involucrados en algunos delitos. ¿Usted no ve mandos medios? No, todavía no he detectado mandos medios, lo he visto más, como te digo, en la periferia, ¿verdad? Pero hay una cosa, William, y esta es una cosa que el pueblo salvadoreño debe de entenderlo. Mira, la policía de nosotros, aún con esos problemas, está muy bien. Si es que hay que tener parámetros de comparación. Mira qué está sucediendo, qué sucede con la policía de Guatemala, que la tenemos aquí a la par. Hay como 5 directores de policía que están presos. No digamos mandos medios. Mira, la policía en Honduras está teniendo serios problemas. Se ha tenido que conformar una comisión con miembros de la OEA y miembros de la misma policía y de la sociedad civil para depurar esa policía que la acusan de asesinatos y de corrupción. Nosotros aquí estamos bastante bien. Estamos combatiendo el crimen. De hecho, sobre este tema, perdone, ministro, nos escribía alguien a través del Twitter y nos decía, bueno, hay que consultarle al ministro qué se está haciendo para el caso de lo que está ocurriendo con los salvadoreños que van hacia Guatemala. Recientemente hubo una denuncia de un grupo de médicos que estaba en camino, los persiguieron, si no ingresan a una residencial en Nicaragua, estoy hablando, perdón, de Guatemala, si no ingresan a una residencial, quizás los hubieran asaltado o los hubieran matado. Pero los salvadoreños en ruta hacia Guatemala están sufriendo esta situación. Entonces preguntaba el amigo a través del Twitter si había alguna forma de coordinación con las autoridades de Guatemala o qué hacer en ese caso, que va más allá, pues. Sí, bueno, estamos haciendo eso porque habíamos detectado que muchos de los asaltos que se estaban realizando en la carretera de la frontera de El Salvador a Guatemala, o diferentes carreteras, habían policías involucrados. Y tú te acuerdas que el caso de los diputados nuestros, ¿verdad?, las autoridades de seguridad pública de la época estuvieron involucradas en ese crimen. Y eso no ha sido superado en Guatemala. Todavía se dan esas cosas. Y aquí no lo ves tú en El Salvador. Por eso te digo que hay que comparar, ¿verdad? Estamos nosotros en constante plática con las autoridades guatemaltecas, pero ellos no han podido controlar en su totalidad este fenómeno. Hacemos nosotros esfuerzos adicionales en los periodos de vacaciones, que es donde los salvadoreños se mueven más a Guatemala, ¿verdad? Pero aún así se han estado dando algunos casos. Ya no se dan con la frecuencia que se daban anteriormente, pero sí estoy consciente de que hay problemas en esa carretera. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial, volvemos al cierre de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones.
Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Ministro, ¿y es posible hablar del tema de estadísticas de agentes policiales procesados en nuestro país? ¿De cuántas, qué se tiene hasta este momento? ¿Cómo está trabajando la Inspectoría General? Bueno, la Inspectoría está trabajando muy bien. Recuérdate que la Policía Nacional Civil está en contacto con la población periódicamente. Hay gente que cuestiona algunos procedimientos, algunas veces con razón, otras veces por falta de tolerancia, porque a nadie le gusta que lo registren o que lo detengan. Y tenemos algunas denuncias en nuestra Inspectoría General, siempre las investigamos. La Inspectoría se ha fortalecido con la llegada del nuevo Inspector General, el licenciado Asensio. Y como te digo, siempre mantenemos el compromiso nosotros de tratar de mantener una institución sana, ¿verdad? No obstante, no somos ingenuos, sabemos que el crimen siempre las acecha, tratando de infiltrarnos, pero vuelvo y repito, las condiciones son bastante buenas si las comparas con otras policías del área. Ya, ¿y es posible mantenerse en esos niveles? ¿Usted está en permanente comunicación con el inspector general? Estamos en permanente comunicación con él y con los mandos policiales también, evaluando estos problemas, tratando de influenciar para que estemos siempre atentos y mantengamos una policía lo más limpia posible. Ministro, ¿con cuántos efectivos espera usted dejar la Policía Nacional Civil? ¿Cuántos tienen en este momento? ¿Cuántos esperarían ustedes cerrar? Mira, toda la plantilla policial, inclusive los administrativos, son casi 26,000. Pero la plantilla que combate la delincuencia son un poquito más de 21,000. Yo esperaría, en los 2 años que faltan, por lo menos meter unos 25 a 26,000 efectivos en esa plantilla que combate periódicamente la delincuencia. Es decir, subir de 21,000 a 26,000. Subir de 21,000 a 26,000, pero esto va a depender un poco también del comportamiento de las finanzas públicas, porque todo esto requiere dinero, ¿verdad? Esas son nuestras proyecciones. Vamos a ver si el Estado recoge y asigna los fondos que nosotros estamos solicitando. Porque tú sabes que en el Estado hay muchas prioridades. La seguridad pública es una, pero también el área social, de salud y educación requieren también ser fortalecidas. Ahí va a depender de cómo se reparten esos fondos. Ministro, no puedo dejar de preguntarle sobre un tema que incluso lo conversamos en el corte comercial, y es que, bueno, siempre su nombre suena por ahí en la parte político y electoral en este país, y se sugiere la posibilidad de que usted pueda participar, no sé, como candidato a la presidencia o la vicepresidencia, pero de alguna manera estar presente para 2014. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero quiero aclarar de que yo no tengo filiación partidaria. Y tampoco estoy en comunicación con ningún partido político en forma oficial como para decir que me voy a incorporar en la fórmula presidencial. Por otra parte, la responsabilidad que tengo en el Ministerio de Justicia y Seguridad es tan grande
que mi horizonte me ha dado nada más para cumplir con los compromisos que he adquirido con la población salvadoreña de hacer El Salvador un país más seguro. Y siempre he dicho que un político, porque en el fondo yo soy un político, pero no partidario, hago política de gobierno, nunca debe estar cerrado a las opciones. Y si en algún momento recibo una invitación, tengo que analizarla. Y aunque sea por cortesía, tengo que contestarla. Y en ese momento voy a dar mi respuesta. Ahora, yo sé de que mi nombre circula en algunos partidos políticos porque también la población salvadoreña ha valorado mucho el trabajo y los avances que han habido en el área de seguridad pública. Y eso ha hecho que yo tenga un buen posicionamiento en las mentes y los corazones de los salvadoreños. Y los políticos lo saben, y por eso es que mi nombre se menciona. Pero muchos mencionan mi nombre sin siquiera haber hablado conmigo, ¿verdad? Esa es la situación. Yo sigo en la seguridad pública. Mis planes, mi perspectiva es, si el presidente así lo decide, terminar el mandato con él y entregarle a los salvadoreños un país más seguro. Con quien más, en los rumores, estamos hablando, desde luego, se le ha mencionado, es con el FMLN, en la posibilidad de una fórmula con Salvador Sánchez Serén. Sí, nunca he recibido yo, digamos, ni siquiera una insinuación del profesor Sánchez Serén o del FMLN para que los acompañe en la fórmula presidencial. Igualmente te puedo decir del resto de los partidos políticos, ¿verdad? Pero yo, para mientras estoy tan entretenido, estoy entusiasmado y comprometido con el trabajo que estamos haciendo, porque está dando resultados, ¿verdad? Y cuando tú comenzás a tener éxito en tu gestión, en el trabajo, y te gusta, y vas avanzando, y la gente avala tu trabajo, ese es un carburante para seguir adelante, y eso es lo que me tiene a mí entusiasmado y trabajando. Como en esto hay tanta suspicacia, dicen, bueno, es que el ministro está trabajando fuerte en el tema de la reducción de homicidios porque es un tema que le va a ayudar en términos electorales. Sí, bueno, yo diría que es al revés, ¿verdad? Que por haber estado trabajando bastante y haber tenido resultados, la gente me está comenzando a posicionar a mí, y eso llama la atención de los partidos políticos, pero eso no lo puedo evitar, porque lo único que pudiera suceder es que para no posicionarme bien y para que la gente no piense bien en mí, sencillamente no voy a trabajar y no me voy a entregar a mi trabajo. Y no tiene sentido tampoco eso, ¿verdad, Willy? Claro, sí. Claro. Ahora, ¿si hace mucho análisis político o alguna interpretación de lo que está viviendo el país, ministro? No, definitivamente. Acordate que la seguridad es fundamental, es uno de los temas posiblemente más sentidos por la población salvadoreña, y la seguridad se relaciona con otras áreas políticas, por lo tanto yo tengo que estarle dando seguimiento a todo, ¿verdad? Claro. Y a las consecuencias que las decisiones políticas pudieran tener en el ámbito de la seguridad. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, siempre es un gusto y un agrado tenerle con nosotros, ministro. Igualmente, gracias William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea, agradecerles a ustedes su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana, estará con nosotros en nuestros estudios Norman Quijano, candidato presidencial del partido de oposición Arena. Nos vemos mañana.